Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerda nuestras redes sociales, @salud_gb, @DanielJSalas. Y hoy vamos a hablar sobre el Helicobacter pylori. ¿Lo has escuchado alguna vez o has sido diagnosticado en algún momento con él? Vamos a hablar sobre este tema con el doctor César Luis, quien es gastroenterólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Bueno, tenemos al personaje principal hoy, el Helicobacter. Veíamos en la parte anterior algunos métodos de contagio, por ejemplo, alimentos contaminados, agua contaminada. Entonces, la alimentación y la boca es la principal entrada de el Helicobacter. Sí, el modo de transmisión realmente es fecal-oral, oral-oral. De hecho, está en placa dental, en saliva, en heces, por eso es que eso es el mecanismo de transmisión. Vemos, ¿esto es una bacteria? Sí, es una bacteria gram negativa, un bacilo con unos flagelos que permiten que se pueda instalar en el estómago porque se puede adherir al estómago y causar daño en algunos casos. Cuando hablamos de una bacteria resistente, una gram positiva, nos habla sobre fecal oral, oral, es decir, a través de un beso puede transferirse esta bacteria. Pudiera, lo que pasa es que esto es amarillista, de que Claro. pudiera contagiarse así, porque tampoco es una enfermedad que sea infecciosa. Infecciosa. Depende de la carga, la cantidad, de la resistencia del huésped, no siempre. Pero Sí pudiera. es una probabilidad más baja que de la otra forma, Que ¿no? sí, hay otras que son menos infectocontagiosas que esta, pero se sabe que esa es la vía. Cuando hablamos del Helicobacter pylori, ¿cómo sabemos que estamos en presencia de ella? Vamos a hablar primero de cuáles son los principales síntomas o manifestaciones en el organismo del paciente. Ok, interesante. La bacteria se adquiere, pero hay un grupo de personas que no lo infecta. A veces se tardan 20 o 30 años en producir síntomas. Ahora, los síntomas son de la enfermedad que causa el Helicobacter, no del Helicobacter per se. Entonces, el Helicobacter puede causar en algunas personas gastritis, duodenitis, úlcera gástrica, úlcera duodenal, maltoma, que es un linfoma de bajo grado de malignidad, inclusive está descrito el adenocarcinoma gástrico. Pero claro, no es que lo cause inmediatamente. Entonces, los síntomas son por gastritis. ¿Qué síntomas hay? 9 principales. Sería ardor epigástrico o ardor en la boca del estómago, dolor en la boca del estómago, náuseas, vómitos, llenura postprandial, saciedad temprana, hipo, eructos y distensión. Estos 9 síntomas los puede tener el paciente, los 9 o 8 o 7 o la combinación que no se le ocurra. Y eso es el motivo de consulta. Entonces uno estaría tratando la enfermedad. Ahora, la causa de la enfermedad es el Helicobacter, por lo cual esto es un conjunto. Claro, pero para saber qué es la Helicobacter causante, por ejemplo, de esta gastritis que podría estar desarrollándose en etapas bastante severas, ¿cuáles son los estudios o pasos a seguir? Bueno, el estudio es ver si es gastritis o úlcera con una endoscopia digestiva superior y uno hace el diagnóstico, que es lo que uno va a tratar. Y debe investigar la posibilidad de que haya Helicobacter pylori o no. Si uno ya hizo la endoscopia, hay algunos métodos que se hacen haciendo la endoscopia, que es tomar biopsia del estómago. Ahora es interesante porque aquí en Venezuela a veces el paciente es tratado previo a la endoscopia. Y cuando se trata, o uno hace la endoscopia en alguien tratado o recién tratado o tratándose, puede disminuir la sensibilidad de poder determinar que tenga el Helicobacter. ¿Qué tan sensibles son las pruebas de laboratorio? Por ejemplo, la prueba en heces y la prueba en sangre. Bueno, como te decía, depende. Si está tratado, la sensibilidad baja, entonces no es tan bueno. Ahora, en alguien que no esté tratado y que está virgen, sin tratamiento, los antígenos fecales es una prueba no invasiva porque es un examen de heces. Habíamos hablado antes que si hacías la endoscopia, tomabas la biopsia y puedes determinar si hay Helicobacter. Pero yo diría que el antígeno fecal de las pruebas que se hacen en la actualidad es una de las mejores y más fácil de hacer. Una consulta, doctor. Cuando se hace la prueba de heces, ¿ya está allí incluido ese antígeno fecal para determinar si hay Helicobacter pylori o no? ¿O hay que solicitarlo? Hay que solicitarlo porque eso no es un examen de rutina, es un estudio especial. La prueba de heces no quiere decir que te va a decir si tienes Helicobacter, a menos que se solicite la investigación del mismo. Así es. Esto es importante saberlo porque dicen, bueno, pero es que yo me hice una prueba de heces y todo salió en orden. Pero resulta que podría ser que sí estemos en presencia de Helicobacter. Claro, la mayoría se hace pruebas de sangre, que son anticuerpos. Entonces es como la memoria que tuvo contacto con la bacteria. Entonces a veces puede estar positivo, pero no tiene la bacteria. Entonces no se usan de rutina anticuerpos en sangre, sino antígenos fecales. Una de las preguntas que nos hacían en redes sociales respecto a este tema es si es un mito o una realidad que la bacteria se duerme, que no se cura, sino que se mantiene allí en el organismo. ¿Esto es un mito, es una realidad? ¿Qué pasa con ello? Con esas palabras es mito, ahora podemos darle la vuelta. Vamos a ver cuál es la realidad de esto. Bueno, alguien puede infectarse por la bacteria y no tener enfermedad, y eso dura varios años. Depende de la virulencia de la bacteria. Entonces, algunas bacterias sí pueden tener la capacidad de producir daño. La otra está ahí,
pero vamos a decir que está sin producir daño. Ahora, en algún momento empieza a producir daño, que es lo que se dice. Entonces se vuelve patógena, cambia y puede producir los daños, pero a lo mejor al principio no. Los niños que tienen Helicobacter pudieran estar asintomáticos durante 10, 20, 30 Claro. años y de adultos que hacen los síntomas. Entonces estuvo, según esta gente, dormida 30 años y luego se activó. No, estuvo, pero antes era comensal o no patógena y ahora pasó a ser patógena. Pero Claro, depende. era como una inofensiva en ese momento. Estaba allí conviviendo con el resto de la flora que está allí. Sí, lo que pasa es que uno no sabe si va a ser patógena o no. Si uno Pero le si se cura, investigó, sí se radica. se elimina por completo. Se puede erradicar, pero se puede reinfectar la persona. Claro, porque esto es algo que puede ser cíclico si no se toman las medidas correspondientes, Sí, ¿no? así es. Siempre le echamos toda la culpa a las lechugas, siempre. Culpa de la lechuga, pero realmente si no manipulamos y lavamos bien todos los alimentos o le hacemos la cocción necesaria, podemos contaminarnos con cualquiera de ellos, ¿no? Sí, claro, comida contaminada Jugos. o agua no potable influye. Sí, cualquier tipo Por de comida y ejemplo. agua no potable. Claro, porque de repente decimos, estamos comiendo sano. Comí en la calle, pero pedí todo cocido. Entonces yo estoy bien, pero pedimos un jugo, por ejemplo. Entonces no sabemos cuál es el tratamiento de esas aguas. Claro, ni de la comida cocida hasta llegar a la mesa. Hay varios factores. Ahora, uno come en ciertos sitios que uno sabe que tienen salubridad y que están bien con la higiene. Se supone que en otros sitios habrá menos higiene. Entonces uno evita. Claro, nos habla de contaminación fecal oral. Vamos a ver de qué se trata este término al regreso. Nos seguirá acompañando el doctor César Luis, gastroenterólogo. Estamos hablando sobre el Helicobacter pylori, pero las medidas que nos está dando nos ayuda también a tener una buena alimentación y estar sano, sin complicaciones si tenemos algún alimento contaminado o no. Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @AnielJSalas. Volvemos.